Buenas tardes. Hola Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? ¿Qué tal Marcos? Bien, tratando de cerrar una semana bastante agitada, pero todo bien. ¿Ustedes? Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Un sueño? Bueno, eso se revierte. A menos que tengan que rendir mañana, se revierte lo del sueño. Y pronto. Bueno, somos poquitos hoy. Ahora se despiertan, bueno, típico, saquen una hoja. ¡Ah! Ya no existe eso. Bueno. Bueno, gracias Marcos. Gracias. Bueno, pero es una forma de despertarse. ¿Eh? Bueno, gracias. Gracias, chicos. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Gracias, Nicolás. Gracias, Agustina. Yo me enteré hoy, yo soy medio perdido con las fechas. Sí, gracias. Soy impostor, sí. Sí, sí. No jugué ese juego, pero más o menos. Bueno, a ver. Hablando de impostores, tengo demasiadas cosas abiertas en esta máquina. Y por ahí voy a tratar de cerrar alguna a ver si se mueve un poquito mejor. No jugué Among Us, sé de qué se trata más o menos, pero jugarlo no. Ando con poco tiempo para juegos. Bien, bueno. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. ¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Vamos a ver entonces, ¿qué dice esto? Dice que un salón de fiestas, ¿sí? Un salón dedicado a la organización de fiestas infantiles, nos solicita un sistema para gestionar las reservas de un mes determinado. ¿Sí? De cada reserva de festejo, ¿sí? Se conoce número de reserva, que es un string, nombre del cumpleañero, que es un string, edad, de 0 a 13 años, que es un entero, tipo de servicio solicitado, es 0, 1, 2 o 3, ¿sí? Que también es un entero, cantidad de invitados, que también es un entero, ¿sí? Y el monto, que es del tipo float, ¿sí? Esto es ficha 25, esto lo van a encontrar, miren, la semana del 12 de septiembre al 18 de septiembre, pero en esa semana hay dos guías de ejercicios prácticos de la 24 y de la 25, lo van a encontrar en la 25. Entonces dice, bueno, hasta ahí, nada raro, ustedes ya prácticamente de memoria dicen, bueno, me están diciendo qué datos tiene, armo un registro, el tipo reserva y todo contento. Dice, al iniciar el programa, todas las reservas se encuentran almacenadas en un archivo de texto llamado reservas.csv, el cual es provisto, ¿sí? El cual es provisto significa que le hago clic acá y debería poder bajar. Ya lo vamos a bajar en todo caso. Se debe cargar dicho archivo en un arreglo de registros del tipo reserva. ¿Sí? Una vez cargado, programe las siguientes opciones. Entonces, este ejercicio que en principio parecía sencillo, lo de siempre, ¿sí? Ahora se complicó porque nos dice, mira que los datos ya no tenés que cargarlos a mano, ya no vienen de forma aleatoria, sino que te damos un archivo que contiene estos datos, ¿sí? Y esos archivos, perdón, y ese archivo está eh, en formato texto, ¿sí? Reservas, ejercicio. Bien, perfecto. En, mira, yo probé ahora, acá arriba, clic, y lo quiso descargar. Lo que sí me pasó recién es que si yo lo abro en una pestaña distinta, al parecer alguna restricción del browser se está quejando para bajar.
pero con clic puedo. Bien, entonces, como les decía, es un ejercicio que parece que empieza como todos los demás, con registro, con este campo, este campo, este campo y demás. De repente nos dicen, guarda que ahora los datos vienen de un lugar distinto, ¿sí? Dice, vienen de un archivo, que es un archivo de texto, y que se los damos acá y se los proveemos. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos un poco cómo trabajar con este tipo de archivos, ¿sí? Por un lado, es algo interesante, porque ya fíjense que finalmente nos están diciendo, miren, que los datos están almacenados acá. Podemos transferir estos datos, yo les puedo pasar los datos, y ustedes pueden trabajar con ellos, ¿sí? No hay necesidad de estar generando valores aleatorios, cargarlos a mano, ni siquiera de perderlos cada vez que alguien trabaja, ¿sí? Alguien necesita trabajar con el programa. Es algo que es ajeno al programa, ¿sí? Es un lugar donde hay datos que no tienen nada que ver necesariamente con su programa de Python. ¿Sí? Ahí están los datos. Es como si alguien le pasara a ustedes una lista en una hoja, lo ven y ahí está. ¿Bien? Bueno, pero claro, nosotros veníamos acostumbrados a leer cosas del teclado, a grabar, o sea, mostrar cosas por la consola, pero de repente ahora nos topamos con la necesidad de poder interactuar con estos archivos. Fíjense lo que dice. Al iniciar el programa, las reservas se encuentran ahí, ¿sí? Y el programa debe cargar ese archivo y meterlo en un arreglo de tipo reserva. O sea, tenemos que de alguna manera interactuar con ese archivo que nos están diciendo que es de texto, ¿sí? Interactuar con ese archivo, leer el contenido y traducir ese contenido a registros del tipo reserva, como los que ya hemos trabajado toda la vida. ¿Bien? Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a pensar un poquito y repasar algo de lo que sería el tema de archivos y pasar específicamente a lo que serían archivos de texto. En primer lugar, ¿qué archivos recuerdan ustedes o qué archivos han trabajado hasta ahora? ¿Qué tipo de archivos han trabajado ahora con la ingeniera Marcela Tartavini, con el profe Tartavini? ¿Con qué tipo de archivos han trabajado hasta ahora? .pi, bueno, sí, es tu programa, pero como nos dicen AIR, ¿sí? El tipo de archivos que nosotros almacenamos y con los que han trabajado, hasta ahora son archivos binarios, ¿sí? ¿Qué significa binario? Básicamente es la forma en la que eso se almacena finalmente dentro del archivo, el formato que eso contiene y cómo son los datos que están adentro. ¿Bien? Y ahora a ustedes les preocupaba mucho de cómo era la estructura de ese archivo adentro, o directamente de alguna manera mandaban a guardar un registro en ese archivo y se guardaba. ¿Cómo era la cosa? ¿Ustedes tienen que hacer alguna traducción rara o ustedes le decían, por favor, guardame este registro en el archivo y de alguna manera eso se guardaba? ¿Qué pasaba con los archivos binarios? ¿Cómo recuerdan grabar un registro en un archivo binario? ¿Sí? ¿Utilizando qué cosa? ¿Cómo guardaban un registro en un archivo binario? ¿Usando una función, un paquete? Con Pickle. Con Pickle, ¿sí? Exactamente. Básicamente, ustedes manejaban el archivo, pero para guardar algo le decían, le pedían ayuda a un paquete que se llamaba Pickle. ¿Sí? Pickle como los pickles que uno usa en las conservas, ¿sí? Los pickles que ustedes pueden llegar a comer. ¿Sí? Una conserva como esa, ustedes le decían, haceme el favor y guardame, haceme un dump, bajame este registro a mi archivo. Y cuando querían levantarlo, también le pedían ayuda de alguna manera a Pickle. Y ustedes saben, en este caso, que ustedes mandan ese registro de archivo y recuperan registros del archivo, pero no tienen ni idea cómo se está guardando uno adentro. ¿Sí? Ustedes no abrieron un archivo binario para ver cómo se veía, y si lo abrieran, tampoco sería tan claro qué significa lo que está ahí adentro, o me equivoco. O han abierto un archivo binario y han interpretado algo que están ahí, o simplemente le han dicho a Pickle, guardalo y recupéralo. ¿Qué les parece?
Parece que el sueño llegó antes de lo previsto, pues. ¿Qué les Puede parece? ser que se escuche un ruidito en el fondo. Se escucha un ruidito. Mm, puede ser, no sé, cuéntenme ustedes. Yo no escucho nada, pero cuéntenme ustedes si... A ver, a ver si ahí está mejor. Si no, estamos complicados. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está. No se escucha más ya. Bien, bueno, les decía, ustedes entonces con los archivos binarios lo que hicieron fue agarrar registros y pedirle a Pickle que los ayude a guardarlos en el archivo, ¿sí? Y cuando querían levantar un registro de un archivo, le pedían ayuda a Pickle también, ¿bien? Pero a ustedes no les interesaba cómo es que eso estaba guardado dentro del archivo. ¿O me equivoco? ¿Han abierto un archivo binario para ver cómo se ve? Si lo han hecho, ¿les pareció que eso era algo fácil de entender? ¿O qué recuerdan de la grabación de archivos binarios? Cuando abríamos un archivo binario era todo caracteres que no conocíamos, todo muy Tal raro. tal cual, exactamente. Ustedes guardaron eso, le pidieron ayuda a Pickle, Pickle hizo cierta magia ahí y lo guardó en un formato que ustedes no tienen idea cómo es, no es claro, dicen lo abro y no lo veo. ¿Sí? Esos son los archivos binarios. Trabajamos con Pickle y demás. Lo que hoy vamos a ver son archivos de texto. ¿Sí? Ya como el nombre lo dice, los archivos de texto, lo que guardamos adentro es justamente texto. Entonces ya nos está dando la pauta de que lo que nosotros vamos a poder ver como contenido del archivo va a ser algo fácilmente interpretable por nosotros. ¿Bien? A ver, en el fondo todos los archivos son binarios, pero eso no es tan importante para nosotros. Lo que a nosotros nos importa es que lo que vamos a guardar con archivos de texto, ¿sí? Va a ser justamente texto. En resumen, ahí así, muy a grosso modo, cuando uno trabaja con registros y datos, generalmente lo guardamos en archivos binarios. Y salvo una pequeña excepción, los archivos de texto son para cosas que queremos poder interpretar fácilmente. Con esa excepción que justamente es la que vamos a estudiar. ¿Bien? Entonces, si nosotros abrimos ese archivo que descargamos recién, fíjense que nos vamos a encontrar con algo como esto. Bien, texto como el que nosotros conocemos de toda la vida. ¿Sí? ¿Qué significa toda la vida? Que yo puedo venir y escribir algo acá y es texto. Y yo abro el contenido del archivo con esto, con el Notepad o con cualquier editor de texto y van a poder ver el contenido del archivo sin problema. ¿Sí? Básicamente, es como decirles que lo que estamos guardando en este archivo, ¿sí? Como para expresarlo de alguna manera, lo que estamos guardando son strings. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, perfecto. ¿Qué diferencias hay entre manejar un archivo binario y un archivo de texto? A ver, archivos texto. Vamos a ver. Vamos a ver. Me van a ayudar un poco. Vamos a agrandar un poco la letra. Y vamos a pensar lo siguiente. Sin importar, sin importar si el archivo es binario o de texto, hay dos cosas que seguro vamos a tener que hacer y lo hacemos de una forma muy, muy similar. ¿Qué es lo primero que hacen cuando trabajan con un archivo? Lo primero, dicen, yo quiero trabajar con un archivo. ¿Qué es lo primero que hacían? Crearlo, ok, y si vos querés trabajar, por ejemplo, con uno que ya existe, o si querés crearlo, ¿qué es lo que haces como operación? Exactamente, lo que nos dice Marco, ¿sí? Abrirlo, importar, digamos, puede que te haga falta un paquete, Agustina, para importar para algunas cosas, pero en principio lo que necesitamos hacer con el archivo es abrirlo, ¿sí? ¿Qué significa abrirla? Significa pedirle a Python que establezca una comunicación con ese archivito que está guardado en nuestro disco duro y que nos permita trabajar con él. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con algún archivo, ya sea que exista o que no exista, es utilizar una función que nos permite
hacer lo que nosotros llamamos como abrirlo, que es la función justamente open. Para open no hace falta un import, pero ya vamos a ver para qué cosas sí nos haría falta. ¿Bien? Bueno, vamos a tratar de leer. Yo voy a crear un archivo de texto acá de pruebas. Prueba.txt. Hola, mundo desde Python. Viernes. ¿Sí? Archivo de texto común y corriente. ¿Cómo hago? Archivos texto. Me había olvidado cómo se llama el nombre. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer era abrirlo. ¿Cómo hago para abrir ese archivo que acabo de crear que se llama prueba.txt? Llamamos a la función open. ¿Y qué argumentos espera la función open? ¿Qué espera que le indiquemos la función open para trabajar con un archivo para abrirlo? ¿Qué cosas espera? ¿Qué es lo mínimo que seguro le tengo que pasar a la función open para que abra un archivo? Archivo prueba.txt. Exactamente, la ruta o el nombre del archivo con el que queremos trabajar. ¿Sí? En este caso yo lo llamé prueba.txt. ¿Y qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo que le pasamos a la función open? Que es opcional, Forman a abrirlo. pero que es muy bueno. Exactamente, el modo de apertura. ¿Sí? Que también es una cadena de texto, igual que el nombre, fíjense que está entre comillas, y se compone generalmente de 2 letras en el uso más común. ¿Qué significan esas 2 letras? A ver, si yo quiero abrir ese archivo prueba.txt para leerlo, ¿qué letras debería utilizar para decirle, abrime este archivo para permitir leerlo, para leer el contenido? R, perfectamente, R de read, quiero leer, y ojo que la B era para binarios. Para archivo de texto usamos la T, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo, abrime el archivo prueba.txt, pero por favor abrilo para que yo lo pueda leer, R, y lo que está dentro va a ser texto. Entonces, RT. ¿Ok? Por supuesto que si ustedes lo que quieren es trabajar en un archivo binario, en vez de la T de texto será la B de binario. ¿Ok? Bien. Ahora, no tiene mucho sentido que yo ejecute esto así si es que esta función devuelve algo. ¿La función open devuelve algo? ¿Me devuelve algo? Yo le digo, abrime este archivo de esta manera. ¿Me devolvía algo? No. ¿No? Supongamos que no devuelve nada. ¿Sí? Supongamos que no devuelve nada. Yo quiero hacer algo con el archivo acá. Algo, lo que sea. Leer algo. ¿Cómo puedo hacerlo si no sé qué pasa? Ah, tendría que asignar algo a una variable. Entonces la función open me devuelve algo. ¿Sí? Me devuelve el manejador del archivo. ¿Qué es el manejador del archivo? El manejador del archivo es una variable que me permite hacer cosas sobre el archivo. ¿Sí? Así como nosotros tenemos, por ejemplo, llamarlo B, una referencia al vector, ¿sí? Este M es lo que llamamos un file object o el manejador del archivo, ¿sí? Es la variable que me permite trabajar con ese archivo. Si yo pierdo eso, es como que no tengo cómo hacer referencia a ese archivo con el que quiero trabajar. ¿Sí? Entonces, primer paso, abrirlo, indicando el nombre o la ruta del archivo, más de qué manera lo quiero trabajar. Esa función open me devuelve un manejador de archivos, llámenlo como ustedes quieran, en la ficha lo van a encontrar mayormente esa variable como M. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Vamos a tratar de leer todo el contenido de ese archivo que hicimos recién e imprimirlo por pantalla. ¿Sí? En el caso de los archivos binarios, ustedes le pedían ayuda al módulo Pickle para que Pickle les ayude a grabar y les ayude a leer. Pero como bien les decía recién, eso era para archivos de forma binaria, digamos que de alguna manera necesitamos una ayuda un poco más compleja para poder leerlo porque el formato es raro, porque se ven todos esos caracteres, digamos que no estaba claro qué son. En cambio, en archivo de texto, uno puede ver el texto, ¿sí? Y puede distinguir que dentro de esto hay diferentes líneas.
Por suerte, leer un archivo de texto en Python es bastante fácil. Hay más de una manera de leer esas líneas, ¿sí? Abrir el archivo. Una de esas maneras es iterarlo prácticamente como si fuera un vector de registros. Por ejemplo, for línea in m, ¿sí? Print línea. ¿Qué esperaría que haga este for? Que agarre línea por línea del archivo de texto, línea por línea del archivo de texto, una línea por vuelta, y me la imprime. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer esa prueba a ver qué pasa. Algo así, ¿sí? El M es como el camino que te permite acceder a ese archivo. Una de las funcionalidades que tiene es que vos lo puedas utilizar de esa manera. Tiene otras cosas, ¿sí? Pero podés pensarlo como una referencia a todo el contenido del archivo. Ese es el manejador, es la variable que usás para manejar cualquier cosa del archivo, entre otras cosas leer, ¿sí? Es parecido, como vos decís, parecido a pensar que el M sería como el vector de líneas y que vos podés recorrer. ¿Bien? No, acá tenés una cierta cantidad de líneas, ¿sí? No es la única manera de hacerlo acá, pero no puedes hacerle un range porque no te va a decir cuántas líneas hay en el, ¿sí? Entonces, Pero la variable m no le podés hacer un len. ¿O qué pasaría si le pones un len a la variable m? mira, ahora lo imprimimos y vas a ver lo que sale con el lendm, ¿sí? Pero no te va a dar la información que te daba con un vector. Ya vamos a ver, lo vamos a imprimir y vamos a ver qué es el lendm. Entonces, uno dice, bueno, qué fácil. A ver, yo le digo abrilo, abrir prueba.txt, abrilo en modo de lectura, el tipo de archivo es texto, y eso me devuelve una variable que me permite manejarlo al archivo. Ok, ¿y cómo leo las líneas? For línea in m. Fantástico, más fácil, no parece, ¿sí? Seguramente me falta un tercer paso, que este tercer paso sí es idéntico al paso que usaban con los archivos binarios. ¿Cuál sería el último paso si yo ya quiero terminar mi programa feliz? ¿Qué me está faltando hacer con ese archivo? Cerrar, ¿sí? Cerrar archivo. ¿Y cómo cierro el archivo? Agarro el M, que es el manejador, punto, close, ¿sí? Fíjense, M, punto, close. Parecido a, por ejemplo, en los strings cuando decimos punto lower, punto lower, punto upper, bueno, ese mismo estilo tiene la posibilidad de cerrar. Entonces, hay tres cosas que hacemos siempre con los archivos cuando los queremos trabajar, no importa qué querramos hacer con ellos. Primero, abrirlo, ¿sí? Sin eso no podemos hacer nada, porque no tenemos la referencia, no tenemos la forma de comunicarnos con ese archivo. Segundo, hacer lo que querramos hacer, leerlo, grabarlo, no sé, lo que querramos hacer, procesarlo de alguna manera. Y tercero, cerrarlo. ¿Bien? Si bien cuando termine la función Python se va a encargar automáticamente de cerrarlo, igual, ¿sí? Ustedes tienen que cerrarlo explícitamente. ¿Sí? Es una buena costumbre y en algunas situaciones puede significar la diferencia entre un programa que funcione y otro que no. ¿Ok? Entonces, abrir, procesar lo que signifique procesar para este caso el archivo que queramos trabajar, y tercero, cerrar. ¿Bien? Vamos a probar a ver si esto funciona o si tenemos algún inconveniente. A ver, run, y fíjense, hola mundo desde Python, la primera línea, viernes, la segunda línea. ¿Sí? ¿Les parece que triunfamos? ¿Pudimos mostrar todas las líneas de texto? ¿Triunfamos? Sí, parece que sí. ¿Por qué? Porque la verdad estaba este contenido y pudimos leerlo completo y mostrarlo. Pero exactamente, fíjense lo que dice Marco, pero sí. ¿Cómo? Ahí está, exactamente esa acotación. Dicen, sí, lo leímos, pero hay una línea en blanco. ¿Por qué será esa línea en blanco? Bueno, fíjense que para que acá haya dos líneas,
acá, de manera invisible, acá al final de manera invisible, hay un carácter que es como el equivalente al barra n. ¿Se acuerdan cuando hacíamos un print con barra n que nos tiraba para abajo lo que seguía del texto? ¿Se acuerdan que el barra n nos hacía un salto de línea? Bueno, ese salto de línea acá existe. Por eso es que hay una línea acá y otra línea acá, solo que no lo vemos. ¿Sí? El editor, lo que nos muestra el texto, dice, bueno, interpreta ese carácter especial y lo que hace es ponerte una línea abajo de la otra. Eso que no lo vemos, este read lo lee. ¿Sí? Cada vez que hacemos este for, línea, in, m, estamos leyendo también ese salto de línea. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar ese salto de línea? Porque la verdad que nos queda fiero acá. ¿Cómo podemos hacer para quitarlo de esta línea que teníamos acá? Una opción, la más sencilla, es decir, veamos si esa línea termina en un salto de línea o no. ¿Cómo hago para ver el último carácter de una cadena de texto? ¿Cuál es el índice del último carácter de una cadena de texto o de un vector en general? -1, ¿sí? Si línea -1, o sea, el último, llega a ser igual a un barra n, o sea, un salto de línea, lo voy a quitar. ¿Y cómo hago para quitarlo? Bueno, puedo hacer que línea ahora es igual a lo que era línea desde el principio hasta el -1. ¿Sí? O sea, quitándole el último carácter básicamente. ¿Sí? Entonces, remover el salto de línea. Vamos a ver ahora qué sale de esto. A ver. Fíjense, hola mundo desde Python, viernes. ¿Sí? Nos sacó el salto de línea de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿lo puede volver a explicar? Mil disculpas, Sí, no me quedó no bien. hay problema. Mira, yo acá escribí unas líneas y simplemente apreté Enter. Chau. Bien. Al haber apretado ese Enter, se metió ahí adentro del contenido del texto un carácter especial de esos raros, por así decirlo, de los que no son visibles, que indica que hay que pasar de una línea a la otra. Que le podemos decir de alguna manera que es el equivalente al barra n. ¿Ok? Cuando nosotros leemos texto de un archivo, cuando leemos línea por línea el texto de un archivo, la lectura esta nos trae incluido ese carácter, aunque no se lo vea. Lo trae incluido. Entonces, si nosotros no quitamos ese último carácter, que equivale a un barra n, ¿sí? Cuando imprimimos, por ejemplo, nos cae un salto de línea más. Es como que leemos el texto más el barra n que hay acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Maximiliano? Sí, sí, sí. Ah, bien. Entonces, es una pequeña precaución que tenemos que tener nosotros de quitarle el último barra n si es que eso nos va a generar algún inconveniente. Esta es una forma fácil de hacerlo y es la que en general van a ver en la ficha. Como les decía, hay varias funciones que nos permiten leer líneas. Esta es como lo más sencillo. For línea en M y leo todo y ya está. No me hago demasiado problema. Si yo lo ejecuto de vuelta, ahora me aparece también la última línea que estaba acá. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es como la forma más sencilla de leer todo el contenido del archivo de texto. Después hay una función que se llama readLine, por ejemplo, que me lee una sola línea. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Sería algo como esto. Línea igual a m.readLine. ¿Sí? Y fíjense que el readLine me va a devolver, me va a leer solamente una línea. ¿Bien? Ese me devuelve una sola línea. O tengo una función que se llama read, que me lee todo el contenido del archivo metido en una sola cadena de caracteres. A ver cómo funciona este. Me leyó todo el contenido
en una sola cadena. Bien, entonces, como les decía, tenemos más de una manera de leer, pero por ahí la más directa para leer todo el contenido es for línea in E. Perfecto. Otra cosa que pueden considerar es que fíjense que a veces se nos cuela alguna línea en blanco, como en este caso. A PyCharm no le gusta que yo grabe con eso y me mete una línea más. Entonces también pueden considerar, si quieren, es decir, si línea es distinto de la cadena vacía, la imprimimos y ya está. Pero eso es solamente un control, se hiciera. Entonces, abrimos, procesamos, leer lo que sea que nos toque y cerramos. ¿Ok? Pero claro, ustedes me dirán, pero bueno, Jorge, esto es simplemente abrir y leer el contenido. ¿Qué pasa si yo quiero grabar contenido en un archivo? ¿Qué pasa si yo quiero grabar, no sé, 2 líneas en un archivo? A ver si en vez de prueba hago prueba escritura, def, prueba escritura. Vamos a ver. ¿Para qué se cierra? Porque cuando nosotros tenés que tener en cuenta que el archivo es algo que lo maneja el sistema operativo. Es algo que no tiene nada que ver con Python en sí, sino que es un archivo de texto que lo podés tener en tu computadora como cualquier otro archivo, ¿sí? Cuando hacemos el open, se abre una especie de canal para poder trabajar con ese archivo. Ese canal consume recursos y hace ciertas optimizaciones. Que si nosotros no cerramos ese canal, nuestro programa va a estar utilizando recursos que ya deberían estar liberados. ¿Bien? Además, como les decía, si bien Python cuando termina la función se encarga igual de cerrar ese canal, es bueno que ustedes lo hagan explícitamente y en algún caso que ya vamos a charlar más adelante, eso puede significar la diferencia de que le funcione y no le funcione el programa. Decime, Nair. Me habías levantado la mano, me parece. Bien. Bueno, ¿qué pasa si yo quisiera ahora, en vez de leer, quisiera escribir? ¿Sí? ¿Cómo hacían eso con los archivos binarios? ¿Tenían que usar una función distinta para abrir para escritura? ¿O era la misma función con otro modo de escritura? Exactamente. Si era la misma función open, solo que le decían, ahora lo quiero abrir el archivo, pero para hacer otra cosa. No para leer, sino para escribir. Entonces, m, o como quieren llamarla la variable, es igual a open, algún archivo, prueba escritura.txt. El modo ahora no es read, el modo es write, con W. Y el archivo sigue siendo de texto, por eso es WT. ¿Bien? Perfecto. Abrir el archivo. Y ahora dijimos que lo que seguía era procesarlo, hacer algo con ese archivo. Hacer algo con ese archivo significa, por ejemplo, escribirle una línea, escribirle un saludo. m.write. Y como dijimos que son archivos de texto, el contenido es texto, entonces lo que le paso a la función de escritura tiene que ser texto, o sea, básicamente un string. ¿Sí? Aquí estamos probando esto. ¿Bien? Y si quiero grabar otro texto, bueno, otra vez, m.write, otro texto más. Y finalmente, lo abro, lo proceso, lo cierro. m.close. ¿Bien? Vamos a ver qué tal nos va. Fíjense que el proceso es el mismo. Abrirlo, nada más que acá le digo que lo quiero abrir para escritura, un archivo de texto, lo proceso, que en este caso significa grabar dos textos, y lo cierro. Vamos a ver cómo nos va con esto. Bueno, la verdad que no imprimimos nada, un poco antipática nuestra interfaz, pero fíjense que acá a la izquierda nos apareció el prueba esc.txt. Vamos a ver qué contiene el prueba esc.txt. Aquí estamos probando esto, otro texto más.
casi éxito. ¿Qué diferencia hay entre esto que nosotros pensamos que estábamos grabando y esto que efectivamente se grabó? ¿Qué les parece? Escribió todo en la misma línea. Exactamente. Cuando nosotros leemos líneas del archivo de texto, el /n del final se viene con nosotros. Pero cuando nosotros escribimos, no hay un /n. Si lo quiero, lo tengo que agregar yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos probando esto, /n, otro texto más, run, y acá nos apareció en 2 líneas. ¿Qué pasa con el modo WT si es que el archivo que yo estoy utilizando ya existe? ¿Qué pasa si yo le digo que abra prueba.esc.txt en modo WT si el archivo ya existe? Esto es lo mismo que con los binarios. ¿Qué ocurre si uso el modo W con un archivo que ya existe? Tal cual nos dice Marco. Borra el contenido del archivo y lo escribe, y lo pisa. Si no existía el archivo, lo crea. Pero si ya existía, le revienta el contenido y lo graba de vuelta. Entonces, R para leer, W para escribir, ¿sí? Y había un tercero. ¿Qué pasa si yo quiero agregar cosas al final del archivo? ¿Qué pasa si quería agregar, grabar, sí, al final del archivo? ¿Sí? Tenía R para leer, W para escribir, y si quiero agregar algo, porque el W, si existe, me lo borra, o sea que no me va a agregar cosas. Había otro que les debe sonar parecido a una función de los vectores. ¿Cómo hacían cuando querían agregar algo al final en los vectores? Append. Append. Bueno, lo mismo pasa con los archivos. Si ustedes quieren agregar algo al final, miren, en vez de W, ponemos la A. Y vamos a ver qué pasa ahora con esto. Fíjense que ahí se agregó. Y como no había un /n acá, nos apareció en la misma línea. Entonces, R para leer, el archivo tiene que existir si no tiene error. W para escribir, pero si el archivo ya existe, lo borra. Y A si quiero agregar cosas al final. ¿Ok? Entonces, básicamente los manejos son similares a los archivos binarios, solo que las funciones para escribir texto y leer, ¿sí?, son un poquito distintas. Y lo que yo estoy leyendo y escribiendo ya no es un registro, sino que es texto, ¿sí? Lo que sea que yo pueda poner en un string. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto que estuvimos charlando con ese archivito simpático que bajamos que decía .csv? A ver, vamos a verlo, el archivo reservas del ejercicio. Fíjense, esto de acá es texto. ¿Bien? Esto de acá es texto. Y a ver cuáles eran los datos que teníamos de la reserva. En los datos de la reserva decía que teníamos un número de reserva que era un string. El nombre del cumpleañero, la edad, el tipo, cantidad de invitados y monto. 6 atributos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Número de reserva, un código de reserva. Es un string. Puede ser. Nombre del cumpleañero. Sep Akash. Puede ser. Edad entre 0 y 13. 5. Vamos a agrandar un poco esto. Puede ser. Tipo de servicio 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 o 3. Hay un 3 acá. Es razonable. Cantidad de invitados 9. Y monto 87.743,55. ¿Sí? Fíjense. Entonces, ¿qué es esto del CSV? ¿Saben lo que significa CSV, que es la extensión de ese archivo que bajamos? Reservas.csv. ¿Saben lo que es CSV? CSV significa coma, la coma esta, separated values.
O sea, valores separados por coma. Ah, entonces yo digo, bueno, si tengo el código de reserva, el nombre, la edad, el tipo de reserva, la cantidad de invitados y el precio o el monto, están separados por coma. Es una forma de expresar el contenido de un registro en texto. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? Y bueno, pongo un campo, la coma, el otro campo, una coma, el otro campo, una coma, y así. ¿Y cuántos registros, cuántas reservas tengo por cada línea? Uno. Una línea, un registro. Y cada campo, en ese orden específico, separado por coma. Siempre pongo primero, por ejemplo, el número de reserva, luego va siempre el nombre de cumpleaños, luego va la edad, luego va esto y luego va aquello. ¿Me siguen? Es una forma de expresar con texto datos que en el fondo son de registros. ¿Bien? Esto se usa mucho, de hecho, si ustedes abren esto, lo pueden abrir con Excel y se los va a separar en columnas sin ningún problema. Es un formato que se usa bastante para ciertas operaciones. Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿nos servirá para poder procesar esos datos que estaban allá? ¿Qué pasa si en vez de abrir, vamos a usar prueba de vuelta, prueba de lectura? ¿Qué pasa si en vez de abrir prueba.txt, yo abro reservas ejercicio.csv, que es un archivo de texto? Lo abro y lo muestro línea por línea. A ver. Lo puedo leer. Cada una de las líneas de allá la tuve en una vuelta del for. O sea que si yo pudiera de alguna manera en cada línea procesar eso y crearme un registro con los valores correctos, ya tendría hecho la primera parte que me piden del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que hicimos? Si yo pudiera agarrar cada línea de texto, un string, partirla y construir un registro a partir de eso, la primera parte que me pedían del ejercicio ya la tendría. Decía, se debe cargar el archivo en un arreglo de registros. O sea, convertime ese texto a registro. Con Pickle hacían lo mismo, nada más que en vez de ser texto, eran cosas, era binario y no se podía ver. Esto es un texto que todo el mundo puede comprender. Hay que partirlo y construir un registro a partir de eso. Como dice Nair, un poquito volver al parcial 2. Pero acá lo vamos a hacer más fácil. Entonces, basta de esta especie de banco de pruebas. Vamos a ir al ejercicio. Yo acá ya hice el menú, bueno, 2 o 3 cosas principales, como por ejemplo, el registro del tipo reserva, ¿sí? LSTR. En realidad, entre nosotros no lo hice. Eso se lo copié a la profe Tartadín, pero digamos que ya está programado. No le cuento. Su secreto está a salvo, profe, no se dará. Entonces, bueno, es el registro que ustedes ya conocen, el init, todas las cuestiones de siempre, ¿sí? El STR y demás. Entonces vamos al ejercicio. En el ejercicio nos dice que empecemos por cargar el archivo que nos dieron, el CSV, y meter eso en un registro en un vector, perdón, de registros. Bueno, vamos a venir acá. Nos dice que hagamos eso antes del menú de opciones. Entonces vamos a tratar de cargar el vector de reservas igual a leer archivo. ¿Sí? Suele haber una variable que no tiene por qué llamarse así. En las fichas la van a encontrar como fd, que suele ser el nombre del archivo, que es reservas, en este caso, ejercicio.csv. ¿Por qué se llama fd? Por file descriptor, pero bueno, es un tema casi de herencia, ¿sí? Llámenlo como quieran, nombre de archivo, como ustedes quieran. Bien. Si yo le estoy pidiendo a una función que lea el archivo y me devuelva el vector de registros con ese contenido, de alguna manera tengo que pasarle, obviamente, el nombre del archivo. ¿Sí? Como quiero, el archivo que quiero que haga. Y ahora, como yo quiero que esta función quede un poquito separada, la voy a poner en un módulo que se llama almacenamiento.
¿sí? Entonces esto será almacenamiento.leer archivo. Y ahora sí, lamentablemente, como siempre, nos toca programar la función. ¿Bien? No es mágico, vamos a tener que venir acá y crear. Entonces, es una función a la que le pasamos el nombre del archivo y nos tiene que devolver un vector, pero no de texto, nos tiene que devolver un vector con registros del tipo reserva. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos hasta acá en línea? Avisen cualquier cosa. Bien. Leer archivo. Perfecto. Dijimos que este archivo, ¿sí? Lo vamos a leer el archivo CSV y construye un vector con registros del tipo reserva. Ok. Nombre del archivo, el archivo a abrir, y return un vector con todas las reservas del archivo. Perfecto. ¿Qué pasa si yo intento abrir un archivo para lectura? Si le digo a Open, léeme este archivo y el archivo no existe. ¿Qué va a pasar? Porque para escribir no hay problema, para escribir lo va a crear si no existe. Pero ¿qué pasa si yo trato de leer uno que no existe? ¿Qué pasa si trato de leer uno que no existe? Va a tirar error. Entonces, ¿cómo puedo controlar que exista el archivo? Bueno, ahí viene el import que nos mencionaba, creo que Agustín al principio. Import os.path. ¿Sí? If os.path.exists, nombre archivo, ¿sí? Lo puedo abrir tranquilo. ¿Sí? Existe. Ya haremos algo con esto. Si no, else, el archivo, perdón, print, el archivo no existe. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes vayan a abrir un archivo para lectura, comprueben primero que existe. Perfecto. ¿Qué teníamos que devolver en esta función? Teníamos que devolver un vector con reservas, ¿sí? Un vector con reservas hacia quien nos llama. ¿Sabemos, antes de abrir el archivo y antes de procesarlo y demás, sabemos cuántas reservas hay? De antemano, ¿sabemos cuántas reservas hay? No. Entonces, ¿cuál es la estrategia que podemos hacer? Vector de reservas igual a vacío y luego haremos append cada vez que corresponda. Y acá al final devolveremos el vector de reserva. Está bien, pero hasta ahí la verdad que lo venimos haciendo fácil porque esto es algo que ustedes ya conocen de memoria. Vamos a ver acá. Vamos a hacer el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Abrir el archivo. M, o como lo quieran llamar, es igual a open, el nombre de archivo que nos pasaron. Qué molesto que es esto. Nombre de archivo. Vamos a leer, y dijimos que CSV era texto, entonces lo vamos a leer en modo texto. Perfecto. Ahora vamos a procesar línea por línea. Ok, bueno, ¿cuál es la forma más fácil de leer cada una de las líneas? Podemos iterar a n, ¿sí? For línea in n. ¿Había que controlar algo? Y bueno, podíamos controlar de sacarnos de encima el barra n del final. If línea sub menos 1 es igual a barra n, ¿sí? Línea es igual a toda la línea quitando el final. Por la duda, algún chistoso nos haya mandado una línea vacía, podríamos evitar de procesarla también. Algo del estilo, podemos usar un continuo o algo de eso, ya lo vamos a echar. Bárbaro. Hasta acá esto es lo mismo que hicimos recién.
Ya tenemos la línea de texto con nosotros y ahora necesitamos convertir una línea de texto en una reserva. Convertir la línea de texto en reserva. O sea que podríamos hacernos una pequeña... ¿Qué les parece una pequeña función que nos convierta la línea en CSV a una reserva? ¿Cómo podríamos hacer eso? Reserva igual a convertir CSV a reserva. Y le paso la línea. ¿Ok? Vamos a tener que programar esta función como siempre. Def, convertir CSV a reserva. ¿Qué va a hacer esta función? Va a agarrar una línea, ¿sí? Esta de acá, una de estas líneas, y nos va a transformar esto, toda una línea, a una reserva, que tiene su código, su cumpleañero, su edad y demás. Bueno, acá se pone fácil o difícil la cosa. ¿Cómo hago para separar? ¿Cómo hago para separar? ¿Cómo hago para separar los elementos en comas? ¿Cómo hago para tener por un lado el código, por otro lado el nombre, por otro lado la edad y demás y demás? ¿Qué les parece? ¿Será fácil? Volvemos al parcial 2. ¿Qué hacemos para separar el contenido por comas? ¿Se imaginan cómo? Puede ser con un for, pero afortunadamente vamos a usar ahora una herramienta muchísimo más fácil. Miren lo que significa esto. Miren lo que estoy por escribir. Campos, o sea, cada uno de los campos, es igual exactamente, Pedro, a línea.split, coma. Esta funcioncita split, yo le digo separar por coma y se va a encargar de devolver una tupla donde cada campo está en uno de estos, ¿cómo se llama? Me va a devolver una tupla con cada uno de los elementos ya separados. Es de Python esa función, existe en la mayoría de los lenguajes. ¿Qué tiene campos? El primer elemento es el código, el segundo elemento es el nombre y así. Entonces acá fácilmente yo puedo decir reserva es igual a tengo que importar el registros, import from registros, import asterisco, reserva. A ver, ¿qué tiene la reserva? Me pedían el número, y el número es el primer elemento, ¿sí? O sea, campos sub 0. ¿Qué seguía después? Seguía el nombre del cumpleañero. Campos sub 1. Seguía la edad. Campos sub 2. ¿Sí? O si quieren verlo más fácil, número de reserva igual campos sub 0. Nombre igual a campos sub 1. El tercer valor, ¿sí?, era la edad del cumpleañero, ¿sí? Era número, nombre, edad, tipo y demás. Esto era un entero. Entonces, edad igual a int, campos sub 2, y así lo hacemos con cada uno. Tipo igual a int, campos sub 3. La cantidad de invitados igual a int, campos sub 4. Y el monto es igual a float, era un float, campos sub 5. Y ahora creamos la reserva con número, nombre, edad, tipo, invitados y monto. Y devolvemos la reserva. Entonces fíjense cómo acá recorrimos todas las líneas, quitamos el barra en el final, convertimos esa línea a una reserva, es muy parecido a un read, y agregamos al vector de reservas, append, la reserva. El split hace toda esta magia por nosotros. Separa eso y nos lo devuelve ya separadito en una tupla. Convertimos al tipo correcto y creamos la reserva con esos campos y la devolvemos.
Vamos a ver el ejercicio original. Nos decía, B de reservas igual a almacenamiento.leer archivo. Opción 1 era mostrar el vector, esta ya la programé yo. Vamos a ver si nos funciona esto. Si nos funciona leer elemento a elemento y convertirlo en un vector de registros. A ver. Registros. No, este tampoco es. Perdón, ahí está. Me había quedado un import de antes. Almacenamiento is not defined. Bueno, almacenamiento. Ahí está. Ahora sí. Vamos a mostrar las reservas. Se supone que ya las leímos, vamos a mostrarlas. Y ahí están todas, fíjense. Desde la primera, que era de nuestro amigo, bueno, Sep Akash, Drew Rivera, Jordan Santana, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, hemos podido leer cada línea, hacer el split que separa todos los campos por coma, en este caso por coma. Hemos tomado los campos, los hemos metido en una reserva y esa reserva fue a parar a un vector. Ahora, ese vector ya es un vector de reservas, de registro del tipo reserva. ¿Se entiende lo que hicimos hasta acá? ¿Estamos en línea? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué más nos pedía este ejercicio? A ver. Nos decía, el primero mostrar el contenido. Ya lo hicimos. Le cargamos todo. Opción 1, mostrar el contenido. Ya lo había programado yo de antes. No hay mayor inconveniente. Punto 2. Agregar una nueva reserva al arreglo de registros. ¿Sí? No al archivo. Agregar una nueva reserva al vector de registros. Con un cierto número que ingresamos por teclado. Hay que validar que ese número de reserva sea único y que no esté ya. Y solicitar el resto de los datos a mano. Ok. Vamos a ver cómo sería la opción 2. La opción 2 sería agregar una nueva reserva. ¿Sí? Vamos a crear una función para esto que sea agregar reserva, que la vamos a agregar en nuestro vector de reservas. Vamos a ver. Def, agregar reservas. ¿Qué nos pedían? Nos pedían que le pidamos el número de reserva que validea... Tranquilo, Luca, sí, con el parcial. Puede ser. No para tanto. Tengan en cuenta que acá todo el tiempo que pasó al principio para explicar algo, que en realidad ustedes ya para el parcial lo van a saber, digamos. Nos decía, primer paso, pedir el número de la reserva, el código de reserva. ¿Sí? Validar que no exista dentro del vector que ya tengo. ¿Sí? Y si no existe, agregar pedir el resto de los campos y agregarlo a el vector. Vamos a empezar por el principio. Vamos por un segundito a evitar el control de que no exista y ya lo agregamos. ¿Cómo haríamos esto tradicionalmente? Diríamos, número igual a input, porque un string, ingrese número de reserva o código de reserva. ¿Sí? Si esto estuviera bien, pediríamos el resto de los datos. Por ejemplo, nombre igual a input, nombre. El próximo era la edad, que era entre 0 y 13, si la memoria no me falla. Validar rango entre 0 y 13. Ingrese, vamos a poner directamente edad. Vamos a hacer un poquito más cortos los mensajes. Edad, después venía el tipo de reserva, que podía ser validar rango entre 0 y 3, si la memoria no me falla nuevamente. A ver. Esto era 0 y 13 la edad, 0 y 3 la memoria, el tipo. Cantidad de invitados,
validar positivo, que sea positivo por lo menos, invitados, y el monto, que no tengo acá una validación a mano, pero debería ser un positivo, float, input, ingrese, monto. O bueno, vamos más fácil, monto. ¿Sí? Yo con esto tendría todos los datos para una reserva. Crearía una reserva con el número, el nombre, la edad, el tipo, los invitados y el monto. ¿Sí? ¿Y cómo agregaría esta reserva al vector? ¿Con append? Tal cual. Al vector, si olvídense del archivo, cargamos un vector de reservas, nos piden que agreguemos uno al vector. Entonces, ver reservas, exactamente, .append R. ¿Sí? Ahora bien, nos dicen guarda que hay que validar que no se repita. El número, antes de pedir el resto de los datos, hay que validar que no se repita. Bueno, ¿cómo validamos que no se repita? Y decimos, if, ¿sí? Búsqueda secuencial por números. Ya la hice yo a la búsqueda secuencial, una búsqueda como las que hacemos siempre, ¿sí? Vector de reservas y busco el número. Si esto es igual a -1, perfecto, no se encontró, puedo hacer todo lo que quería hacer. ¿Sí? Else, print, reserva existente. ¿Sí? Búsqueda secuencial es una búsqueda secuencial de la de toda la vida, buscando el número ese. ¿Sí? Entonces, fíjense que la opción 2 era simplemente agregar una reserva al final. Ningún misterio. Vamos a ver cómo nos va acá. Run, otra vez. Mostrar reservas. Todas esas que terminan en Donna Farley. Perfecto. Vamos a agregar una reserva. Número de reserva. A ver, 1, 2, 3, 4. No sé, el código de reserva vamos a ponerle 1, 2, 4, ABCD. Nombre. Vamos con Luca Nair Díaz. Una mezcla de los 3 últimos que han escrito en él. Edad. Vamos a ponerle 12 años porque el límite era 13. El monto. Perdón, no era un valor, esto era edad y el tipo. Tipo de reserva 2. ¿Qué era tipo de reserva 2? Tipo de reserva 2 era salón, animación y comida para niños. Invitados. 152 invitados. Monto. Y les va a salir caro. 300, 1, 2, 3. 300. Oh, reserva is not defined. ¿Por qué? Porque acá era registros.reserva. Bueno. Vamos de vuelta. Mostrar las reservas, las mismas de recién. 2, agregar una reserva. Número de reserva, 1, 2, 3, 4, GHF. Nombre, dijimos Luca Nair Díaz. Edad 12, tipo 2, invitado 150, 300.000. Vamos a ver las reservas ahora, vamos a mostrarlas de vuelta. Con esto estamos mostrando el vector. Y fíjense cómo aparece al final, como hicimos append, ¿sí? La reserva 1, 2, 3, 4, 5, GH. ¿Sí? ¿Qué pasa si intentamos agregar una reserva con el código que ya existe? Nos dice que la reserva ya existe y nos saca de ahí. Pero bueno, ustedes me dirán, está bien, Jorge, pero hasta acá la verdad que agregar un registro nuevo a un vector no es algo que no hayamos hecho antes. O sea, construimos un vector, le pedimos los datos al usuario, construimos el vector, ¿sí? Construimos la reserva, hacemos un append y ya está. Vamos a ver el resto del ejercicio.
Pero esto lo que dice es determinar el monto total del salón A obtenido por tipo de servicio. Bueno, un vector de acumulación ya lo venimos trabajando. Está bien, lo podemos hacer, pero ya lo vemos más adelante. Ya lo conocemos casi de memoria. Crear un nuevo vector con todas las reservas donde la edad del cumpleañero sea mayor. Filtrar un vector y generar otro. Lo podemos hacer, pero ya también lo conocemos un poquito medio de memoria. ¿Sí? Punto 5. Salir del programa. Bueno, está bien, salir del programa. Pero antes de terminar, grabar nuevamente todas las reservas en el archivo de reservas, sobreescribiéndolo. Empezamos. Arrancó el programa. Levantamos el archivo, abrimos el archivo texto, recorrimos línea por línea. Convertimos una línea a un registro. Agregamos otro registro si queríamos por ahí. Y nos dicen, cuando salgas del programa, cuando vayas a salir del programa, no te olvides de grabar ese vector, que ahora puede que tenga más registros, grabarlo de vuelta en el CSV. O sea, destruir el contenido que tenía y grabar todo otra vez. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. No debería ser tan difícil. Pensemos. En la opción de salir, antes de decirle hasta luego, vamos a necesitar un almacenamiento, punto, guardar reservas o grabar archivo. Y pensemos, ¿qué va a necesitar esta función para guardar todas las reservas que tengo en el vector? ¿Qué parámetros tendría que pasarle para que guarde todas las reservas del vector? El vector. ¿Y qué más? ¿Dónde las va a guardar? ¿Cómo se llama el archivo? Reservas.csv. Reservas.csv, ¿sí? Ojo que Nair es el manejador del archivo. El nombre del archivo es reservas.csv o como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces le voy a pasar el nombre que lo tenía guardado en esa variable que se llama fb y le voy a pasar el vector de reservas. Y vamos a tener que programar nuestra función porque no viene programada automáticamente. Vamos a ver. Este era leer archivo y este va a ser grabar archivo. Nombre, vector de reservas. Perfecto. En el caso cuando quisimos leer el archivo, leímos todas las líneas y las convertimos a registros. Ahora nos viene un vector de registros y lo queremos convertir en líneas. O sea que antes tuvimos que iterar las distintas líneas del archivo para crear el vector. Ahora tenemos que iterar los elementos del vector para crear las líneas en el archivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, graba todas las reservas en el archivo en formato CSV separado, o sea, separado por comas. Nombre del archivo de reservas el vector con todas las reservas. Return, nada. En realidad podría retornar si quisieran una cantidad o algo así, pero no es necesario. Dijimos entonces, ya es distinto a como habíamos hecho antes. No tenemos que recorrer el archivo, tenemos que recorrer los datos y meterlos en el archivo. Muy bien. Pero nos pidieron que destruyamos el contenido del archivo si es que existe. Que debería existir si nuestro programa no hubiera arrancado. ¿Cuál es el modo de apertura que me permite destruir el contenido del archivo? ¿Cuál es el modo de apertura? W, en este caso T. Open, nombre de archivo, modo WT. Si existe, lo piso. Perfecto. Procesar, o sea, agarrar reserva por reserva y grabarla en el archivo. For, reserva, in, vector de reservas. Pero la reserva es un registro y yo lo que tengo que guardar en el archivo es texto. Ajá. ¿Qué vamos a necesitar?
Lo que tengo es un registro y tengo que guardar una línea de texto. ¿Qué me haría falta ahora? Spoiler. Es lo contrario a lo que hicimos cuando leímos. ¿Qué me haría falta para pasar de un registro a una línea de texto? ¿Algún dato? ¿Nada? Usar wait. Y de alguna manera, ¿sí? Más que print, porque si hago print me va a salir por la consola, yo necesito construir una línea de texto que represente ese registro separado por coma. ¿Sí? Bueno, fíjense que recién hicimos una función que hacía lo contrario, desde CSV a una reserva. Entonces ahora podemos hacer def, convertir reserva a CSV. Le paso una reserva y esto me tiene que devolver una línea de texto, una línea de texto. ¿En qué formato? Y tiene que estar el código, coma, el nombre, coma, la edad, coma. ¿Saben crear una línea de texto que sea código, coma, nombre, coma, esto, coma? ¿Alguna utilidad que recuerden, alguna función que les permita hacer eso? Split. Split dividía. Split agarraba la línea y la separaba. Una que nos permita, que la hemos usado, que nos permita, a ver si uso una palabra, formatear, que nos permita construir exactamente. El format, también acumulando con el string naive puede ser, no hay ningún problema. Nos puede quedar fácil la format. Es código, coma, nombre, coma, edad, coma, tipo, coma, invitados, coma, monto. Punto format. ¿Qué es lo primero que va? En el primer cuadrito. Es la reserva punto, número creo que se llamaba, luego la reserva punto nombre, edad, tipo, hombre. Esto lo voy a pasar una línea abajo para que se vea más fácil. Nombre punto edad, r punto tipo, y ¿qué más nos falta? Invitados y monto. r.invitados, r.monto. ¿Sí? Perfectamente en ahí lo podés hacer con un for, acumulando, como vos, pero no con un for, pero acumulando los valores perfectamente. Pero ¿se acuerdan que cuando grabábamos en el archivo de texto teníamos que ser nosotros los responsables de poner el ~n? Porque si no nos pasaba lo que nos pasó al principio. Entonces, ~n y return línea. ¿Qué va a hacer este format? En este lugar va a poner el número, una coma. En este lugar va a poner el nombre, una coma. En este lugar va a poner la edad, el tipo y todo lo que hicimos recién. Entonces acá hacemos línea igual a convertir reserva a CSV, le pasamos la reserva, y ¿cómo hago para grabar texto en el archivo este que tengo abierto con el manejador M? M.write. M.write, write, línea. Termino el for, cierro el archivo. M.close. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué hicimos? Abrimos el archivo destruyendo el contenido para formato texto. Recorrí las reservas del registro, cada reserva la convertí en una línea de texto, la escribí en el archivo. Cuando terminé de procesar todas las reservas, cerré el archivo. ¿Bien? Y ustedes dicen, pero los datos que están acá van a terminar siendo los mismos. Y no, porque si nosotros ejecutamos, abrimos el archivo, agregamos una reserva, y después antes de salir grabamos todo, la reserva que agregamos debería aparecer al final. ¿Sí? Vamos a ver si nos funciona o no nos funciona. Vamos a ejecutarla.
Y vamos a ver si tenemos algún problema con esto o no. Run ejercicio. Ingrese su opción. 1. Mostrar las reservas. Todas las que ya habíamos leído. 2. Agregar una reserva. Vamos a mover esto. Vale. Número de reserva. 1, 2, 3, 4, 5, JJJ. Nombre. A ver, Alexis. No, Ana, Agustina y Campos, como Alexis. Edad. 5. Esto era el tipo. Me quedó mal el mensaje. Cantidad de invitados. 150 porque no quieren ser menos que los que festejaron recién. A ellos les va a salir más barato porque son un poco más jóvenes. 250.000. Vamos a mostrar las reservas. Y ahí está la nueva reserva. Y ahora viene el momento de la definición. Vamos a apretar salir y si no metimos la pata en nada deberíamos pisar el contenido del archivo con los valores nuevos. Hasta luego, me dijeron, perfecto. A ver el contenido del archivo, si se actualizó. Miren quién apareció acá. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo de este ejercicio en particular? Hemos levantado un archivo texto, lo abrimos como cualquier archivo texto, iteramos las líneas, nos aseguramos que no esté el /n molestando al final, llamamos a split, por cada línea llamamos a split, eso nos separó todos los campos. Esos campos separados ya los metimos en el registro, y ese registro los metimos en un vector que contiene todos los valores. Jugamos con el vector, lo mostramos, agregamos uno, nos fijamos que no está repetido y demás, y antes de salir nos pidieron que grabemos todo. ¿Qué sería grabar todo? Y nos avisan que hay que destruir el contenido de lo que había. Es abrir el archivo otra vez en modo WT, recorrer los datos, o sea, recorrer el vector con las reservas, convertir cada reserva en una línea que tenga ese formato para que pueda ser interpretado, y grabar cada una de esas líneas en el archivo. Si yo ejecuto otra vez el programa, como ahora esa reserva está metida dentro del archivo, yo debería ser capaz de leerla y debería estar dentro de los datos. A ver. Mostrar reservas. Y fíjense cuál es la última que nos aparece. Perfectamente definida porque respetamos correctamente el formato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Entienden la diferencia entre archivo texto y archivo binario? De mi parte, sí, profe. Perfecto. Bien. Esto, ustedes me dirán, Jorge, ¿se usa esto? Sí, esto se usa bastante. ¿Por qué? Porque hay veces que los sistemas tienen un formato y otros sistemas tienen otro formato. Entonces, una manera de pasarlo, una de las tantas maneras de pasarlo, es a través de un archivo CSV que lo pueden abrir con Excel, que lo pueden procesar con cualquier lenguaje de una manera muy fácil. ¿Sí? Yo les salteé, a propósito, fíjense que acá dice determinar el monto total que el salón obtuvo por cada tipo de servicio, que es un vector de acumulación. Bueno, lo salteé a propósito porque ustedes ya lo saben casi de memoria. De hecho, agarré el código de la resolución de este ejercicio que lo dejó la profe Tartavini en el ejercicio salón de fiesta que hice 1K2, ese lo dejó la profe Tartavini. Yo agregué ese ítem de ahí. ¿Sí? O sea, agregué el código en el código que estamos viendo ahora. El punto 4 nos dice crear un nuevo vector con todas las reservas donde la edad del cumplimiento sea mayor a cierto valor X y la cantidad de asistentes sea mayor a un valor Y, también pasado por parámetros. ¿Sí? Eso también ustedes ya casi que lo conocen de memoria, agarrar un vector y filtrarlo. ¿Sí? Me quería concentrar más específicamente en el tema de archivos. Se puede agregar bastante fácil en el punto 4, por ejemplo, pues, nos pedían nuevo vector con todas las reservas donde la edad del cumpleaños sea mayor a un valor X. ¿Ok? X igual a validaciones.validar rango entre 0 y 13.
e ingrese edad a filtrar. Después nos pedía la cantidad de asistentes mayor a un valor Y, bueno, asistente. Validación, no hace falta, sí, validación es punto validar positivo. Cantidad de asistentes. Y acá, vector filtrado igual a filtrar por edad y asistentes. El vector de reservas, X y asistentes. Y una vez que lo filtramos, sencillamente mostrar vector, este nuevo vector con solamente los filtrados, ¿sí? Filtrados. ¿Cómo hacemos el filtrar por edad? Bueno, nos venimos aquí. ¿Ves? Lo voy a llamar I también como en el ejemplo. Y fíjense, ¿cómo filtramos? Y bueno, en principio el vector filtrado, o sea, el vector con resultados, está vacío y no sabemos cuántos va a haber. Por ejemplo, I in range len de B reservas, si B reservas sub I punto edad es mayor a X, es mayor a X, y B reservas sub I punto la cantidad de invitados es mayor a I, lo agrego al vector, al nuevo vector este que está filtrado, ¿sí? B filtrado punto append B reservas sub I. Y lo retorno. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto este punto, donde ya hemos levantado todos los elementos del archivo, y digo, por ejemplo, que quiero solamente aquellos que sea edad mayor que 4 e invitados mayor que 100, por ejemplo. A ver. Edad a filtrar, 4. Asistentes, 100. Fíjense que el único elemento que tenía edad mayor que 4 y más de 100 invitados era esta reserva que habíamos agregado al final. ¿Sí? Les dice explícitamente que creen un nuevo vector. Entonces fíjense cómo la función esta de filtrar crea un vector vacío y aquellos que cumplan con la condición los agrega en ese otro vector. ¿Sí? Uno es el vector con todos y el otro es el vector solamente con aquellos que tienen mayor edad y mayor cantidad de asistentes. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Estamos en línea con lo que hicimos? ¿Se acuerdan? Abrir, archivo, procesar y cerrar. Abrir, procesar y cerrar. Archivos de texto, cuando ponga el modo de apertura será RT, WT, AT. Cuando sean archivos binarios será RB, WB, EAB. ¿Sí? Archivos binarios, el formato, lo que tienen adentro, no se entiende. Digamos, uno lo ve y hay unos bytes ahí que no se interpretan bien. Los archivos de texto en el fondo son binarios también, pero el contenido que guardamos son strings, por así decirlo, es texto. Que yo lo puedo abrir con cualquier cosa, lo puedo abrir con PyCharm, como en este caso, o puedo irme a cualquier, podría irme a cualquier editor puedo irme acá a mi disco duro y encontrar acá reservas.csv y todos los archivos. Puedo abrir esto con el editor de texto y lo voy a ver, ¿sí? Puedo abrir este otro con el editor de texto y voy a ver todo, incluido lo que agregamos al final, ¿sí? ¿Qué es CSV? ¿CSV es un tipo de archivo? No, es una manera de representar con texto los valores de unos registros.
uno por línea, separado por coma. Es tan común ese formato, esa manera de representar, que fíjense que yo puedo venir acá, hacer doble clic y abrirlo, por ejemplo, con Excel. Bueno, yo no tengo Excel, pero tengo el equivalente de Excel en Linux, ¿sí? Y acá va a estar en una columna cada uno de los valores, incluido el que agregamos recién. ¿Bien? Les insisto, ¿se usa? Recontra se usa, ¿sí? Yo no les voy a decir que todos los días lo van a estar usando, pero se usa bastante, no es algo obsoleto. Si ustedes vienen acá y buscan, no sé, lista de precios CSV, seguramente encuentran en algún lugar, en algún sitio, en algún lado, encuentran una lista de precios con ese formato que lo pueden interpretar a partir de ahora, ¿sí? Por supuesto, busqué cualquier tontera acá al azar, pero pueden descargarlo y, eh, y revisar. Estamos entonces, entendimos la diferencia entre archivo texto, archivo binario, y qué es esto de estar formateando en CSV, cómo leímos las líneas y cómo grabamos líneas. Perfecto. Sí, profe. Yo les recomiendo, como siempre, que practiquen, agarren los ejercicios de la guía, y ahora sabiendo esto que yo les digo, que es un formato bastante estándar, vayan, entren entren a Google, a cualquier lugar. Si quieren, anímense a descargarse alguna lista de precios en CSV o cualquier cosa que encuentren por ahí. Miren acá. Lista de precios en formato CSV. Todo completo. Lo voy a guardar en la misma carpeta que guardamos recién. Acá. Listado completo. ¿Sí? Fíjense, bueno, en vez de estar separado por coma, está separado por puntos y comas, que es lo mismo. ¿Sí? Pueden animarse a jugar con eso, a tratar de grabarlos y tratar de jugar con eso, porque como les digo, esto hace que los datos que ustedes estaban trabajando ya sobrevivan a la ejecución de su programa. Ya no es como antes que cerrábamos y perdíamos todo, ahora podemos guardar cosas y les va a servir también para importar y empezar a jugar con este tipo de estructuras. Profe, Decime. ¿cuándo nos va a enseñar a poner, a cambiar el color a la salida por consola? No, no se lo voy a explicar, pero tiene un poco que ver con... hay unos caracteres de control, ¿sí? Que ustedes pueden, cuando hacen el print, le pueden pasar unos caracteres especiales que hace que imprimen otro color. Esto que estamos viendo acá no es la consola, ¿no? Lo que está a la derecha. Esto es el archivo abierto. No, sí, pero yo decía porque escuché por ahí que se puede cambiar el color, digamos, de lo que sale por consola. Y bueno, como yo no sé, Sí, no sé si hay que descargar alguna librería o algo de eso, o hay un yo no método. me acuerdo, a ver, acá estoy viendo, pues no me acuerdo los códigos. Yo no me acuerdo los códigos de color para Python. Pero déjame ver si vamos a hacer una prueba sencilla. A ver. Vamos a hacer una prueba. Creo que es así. Por ejemplo, acá agarré uno en particular. A ver. Ahí está. Este código de acá, ¿sí? Es como un carácter especial que le dice que, Y cambio de color. que cambie de color. Yo no me acuerdo el listado de todos los caracteres especiales ni el color, pero es algo así. Ah, Difícil, Pedro, que te hayan bajado por no ponerle colores a la consola. Sí, hay que cerrarlo. Yo no me acuerdo todos los códigos de color, pero efectivamente en Nair hay un comando con eso. Es raro, Pedro.
que te bajen puntos por no agregarle color a la consola, no. Puede ser algún comentario sobre la interfaz, pero por no ponerle colores, raro. Muy raro que te hayan bajado puntos por eso. ¿Y cuándo vamos a hacer un programa con interfaz gráfica? Bueno, para la interfaz gráfica tiene unas fichas opcionales que utiliza PySimple-G. Fichas teóricas que son opcionales, por eso no se evalúan y no se revisan acá. Pero ahí pueden leer y pueden hacer interfaces gráficas. Ahí se puede hacer en los materiales, en las fichas de A&D. Fíjense las que dicen fichas opcionales. Trabaja con PySimple-G y ahí pueden hacer unas ventanitas medio básicas. Revisen eso. Bueno, 18:05, estamos en hora. Vayan a su próxima clase. Tengan excelente fin de semana y nos vemos el viernes próximo. Igualmente, Gracias, profe. Igualmente nos a vemos. todos. Nos vemos. Buen fin de- Buen fin de. Adiós. Chao, chao.